lo que comparte Silvana nos ha pasado a todos en distintos lugares. O sea, la organización del tiempo y el espacio diferente permitió explorar, interpelarnos y también animarnos a explorar nuevos espacios que estaban pendientes en nuestra vida. ¿Y vos, Agustina, cómo fue que aterrizaste? Cortito, Hola, hacer un cortito, así sí. Buenos vamos días armando a grupo, todos. dale. Buenos días a todos. Mi nombre Buenísimo. es Agustina Vieira, yo soy profesora de arte, soy museóloga. Hasta el año pasado estaba estudiando la carrera de psicopedagogía y me trajo Ajá. a Conexión Creativa una gran frustración. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué pasaporte? El salvoconducto fue una frustración. Una frustración en todos los sistemas. Uh-huh. Empecé a leer a Iván Ilich, que los recomiendo. Uh-huh. Leí Némesis Médica, leí la convivencialidad y me abrió la mente, me abrió el espíritu. Bienvenida, Agustina. Bien, Gracias. acudiste a un llamado tuyo, ¿eh? Sí, Bárbaro. sí, a un llamado de necesidad de seguir formándome. Fantástico. ¿Y vos, María? Bueno, hola a todas, yo soy Peri. ¿Se escucha? Sí. ¿Hola? Espérate. Dale, María, sí. Ah, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ah, perdón. Yo soy escenógrafa, entre otras cosas que fui haciendo, también un poco el arte siempre me salvó. Tiene esto de traerme al momento presente, siempre. Y el año pasado, bueno, hice terapia por una vocación que encontré yendo a visitar chicos al Hospital Gutiérrez, y quise combinar como todo lo que yo fui aprendiendo para mí, de tejer, cerámica, pintura, o sea, todos como las distintas materialidades que exploré para mí, que me di cuenta que a mí me hacían muy bien, quizás hacerlo con otros. Entonces ahí quise mezclar como esa vocación de trabajar con otros y todo lo que yo ya veía que a mí me hacía muy bien, ¿no? Que todos me parece que estamos compartiendo un poco eso, como el arte, esa sensación de salvavidas casi a veces. Así que bueno, Bien, nada, muy María, interesada. bienvenida. Me parece fantástico. No es que mezclaste cosas, integraste cosas. Y eso es un poco una propuesta que la vida nos va ofreciendo si estamos alertas y atentas a tomar esas oportunidades y transformarlas. Buenísimo. ¿Y vos, Ale? ¿Me escuchás, Ale? Hola, ¿qué tal? Bueno, justo estoy acá en la compu de Ale. Bueno, ¿qué me trajo? Yo estoy últimamente dando círculos de mujeres y bueno, en realidad gradué como profe de expresión corporal, pero después estudié muchas cosas holísticas. Y bueno, siempre estuvo el arte como más desde la pintura y escritura también dando vueltas. Y sentí que algo se cerró, como un cierto ciclo, como que con la danza y con el cuerpo ya estuve mucho tiempo dedicándole y no tanto le dediqué como a lo plástico. Y bueno, me encanta como acompañar gente bueno, a reacomodarse desde el arte y a toda la alegría que trae el arte y la inspiración también para la vida. Y bueno, capaz que este es el camino. Buenísimo. ¿Se dan cuenta que de alguna forma todas han acudido a un llamado que no solo se centra en el hacer, sino en el ser, en seguir transformándonos? Este año, Fundación Columbia me invitó y yo acepté abrir este espacio. No sé si conocen o han oído hablar de Conexión Creativa. Les cuento un poco lo que es. Y pueden hacerme todas las preguntas que quieran, porque de eso se trata, ir creando una red de comunicación donde no solo es una técnica o una
experiencia, sino que se va co-creando un espacio donde nos animamos a explorar, a revisar, a reformular incluso cosas que estaban pendientes o que por ahí no encontrábamos las palabras para nombrarlo. Una de las características del arte es que hace visible lo invisible y además nos permite poner palabras en aquellos estados que los sentíamos, los experimentábamos, pero no sabíamos cómo nombrarlos. Conexión creativa es una de las modalidades dentro de arte-terapia. Arte-terapia es como un gran paraguas y tiene tantas modalidades o abordajes o propuestas como lo tiene la psicología, que hay distintas escuelas, distintas propuestas de abordaje, etcétera, etcétera. Este es un diseño que hizo Natalie Rogers, la hija de Carl Rogers, el psicoterapeuta humanista, donde ella une las artes expresivas a la filosofía de su padre. En este entrenamiento no es necesario tener experiencia previa en arte ni en psicología. ¿Por qué? Porque trabajamos nuestro propio proceso creativo, como unidad de estudio y como objeto de estudio. O sea, la creatividad es una condición del ser humano. Y el arte en sí tiene la fuerza de poder darle forma a aquello que no la tenía antes. Es un proceso de profunda integración, donde se articulan todos los lenguajes expresivos. ¿Qué quiero decir con esto? El movimiento, o sea, todo lo que hace al cuerpo, y no es solamente danza, porque acá es una danza sin aplausos, es más bien trabajar el movimiento como recurso expresivo. El cuerpo contiene memorias, el cuerpo contiene al tiempo. Y además del movimiento, incluiríamos en este primer tema, digamos, meditación, mindfulness, sensopercepción, respiración holotrópica, o sea, drumming, sounding, o sea, todo aquello donde el cuerpo está en juego. Y esto habilita acceder a lo visual, a la imagen. Dentro de las artes visuales comprendemos a todas. La pintura y los distintos materiales, o sea, los materiales dejan de ser materiales artísticos para ser recursos expresivos, porque es muy distinto cómo resuena en cada uno de nosotros trabajar con acuarela, trabajar con témpera, o con óleo, o pasteles, o escultura. O sea, toda la primera parte de trabajo en conexión creativa son exploraciones. Exploraciones en color, en ritmo, en pulso, en frecuencias. ¿Mm? Y esto, lo visual, habilita otro espacio, que es la palabra a través de la metáfora, de la poesía o de la prosa poética. O sea, un tipo de arte o lenguaje expresivo estimula a otros, en una secuencia que nos va conectando cada vez y con mayor profundidad y mayor claridad con nosotros mismos. Vos hablabas, Ale, de que habías trabajado con niños. Bueno, conexión creativa está muy ligada al juego y al jugar. Al juego y al jugar, pero sin aniñarnos,
sino contactando con esa matriz lúdica que todos tenemos y que por distintas circunstancias se bloquea, se posterga, se tapa. El poder conectarnos con nuestra matriz lúdica, con nuestra capacidad de jugar, nos genera alegría, porque de alguna manera hace un como sí muy real. Esa alegría es la posibilidad humana, digamos, de darle forma a la felicidad. La felicidad es una abstracción. Todos hablamos que queremos ser felices, pero en realidad como lo bajamos a la tierra es recuperando alegría. Poder jugar sin aniñarnos es una condición de conexión creativa. No sé si me quieren hacer alguna pregunta, levanten la manito y yo les sigo contando. ¿Cómo llegué a Conexión Creativa? Bueno, porque hace muchos años conocí a la que fue mi maestra y luego mi amiga, Natalie Rogers. Promediaba el año 89, Natalie iba a venir a la Argentina, no pudo venir porque en Río de Janeiro se pescó una neumonía. Bueno, comenzamos un diálogo epistolar, porque no existía ni el mail, ni el WhatsApp, ni nada de eso. Y empezamos a escribirnos. Rápidamente descubrimos que existía una afinidad espiritual particular. En el año 90 yo tuve que ir a la Universidad de Stanford, que había escrito un manual de técnicas de participación comunitaria. Y Natalie vivía muy cerca de ahí. Entonces le escribí que la iba a ir a visitar. Ella encantada me dijo, te espero. Buah. Les cuento que cuando fui a la casa, ella vivía en el Valle de la Luna, un lugar rodeado de colinas, en una casa muy sencilla. Había adaptado el garage de la casa como estudio, y entre las piedras y en el pasto que rodeaba la casa, había esculturas. Y lo que iba a ser un encuentro de 2 horas se transformó en una estadía de 2 días. Eso suele pasar. Siempre considero que el encuentro con un maestro o con un artista, aunque sea un instante, puede ser un momento profundamente transformador en nuestra vida. Un poco fue lo que me pasó a mí. Yo dije, este es mi lugar, qué bien se está aquí. Y ahí decidí formarme con ella. Poder integrar todo eso que venía haciendo, pero que no tenía una estructura. Yo en el año 84 vuelvo a la docencia universitaria en una cátedra que era muy abierta a las nuevas propuestas, era Psicología Evolutiva de la Adolescencia. Y bueno, mi vida, en mi vida personal, mis hijos estaban entrando en la adolescencia. Mis alumnos estaban saliendo de la adolescencia. Y algo que siempre repito cada vez que tengo la oportunidad, nuestra vida personal siempre está ligada a nuestra vida profesional. De repente, en la cátedra, yo además de ser la profesora, era jefa de trabajos prácticos, pero tenía comisiones a cargo, propuse hacer talleres y además de ser la profesora, era madre de adolescentes. Y de repente se triangulaba de una manera preciosa ese encuentro entre adolescentes tempranos y adolescentes en fase resolutiva. Bueno, así fue el comienzo, porque una amiga mía asistió a uno de los talleres que hacía llevando adolescentes tempranos a la cátedra,
y haciendo talleres donde incluía los lenguajes expresivos, una amiga mía me dice, pero vos hacés lo que hace Natalie Rogers. Y le digo, ¿quién es Natalie Rogers? Porque a Carl Rogers sí lo conocía, a Natalie no. Y ese fue el comienzo que les conté un poco al principio. En el año 93, junto con 2 colegas, trajimos a Natalie Rogers a la Argentina. Dio una serie de conferencias y experiencias vivenciales. Y en el año 95, junto a María González Blue, una colega de origen mexicano, pero que vive en Estados Unidos, la fui trayendo para dar la capacitación y el entrenamiento en conexión creativa. Cosa que sigo haciendo desde entonces. Y aunque hoy tengo 75 años, no me cambio por nadie, porque me encanta lo que hago. Las artes expresivas abren un mundo. Eso que ustedes sintieron como cosa pendiente o de repente como ganas, esos son llamados muy profundos, que es bueno poderlos escuchar. La vida me llevó en el año 2000 a dirigir la carrera de arte dramático en la Universidad del Salvador. En ese momento había una serie de problemas institucionales. Me llamaron para reorganizar el tema, pero tuve la oportunidad de diseñar un programa y descubrir el mundo del teatro, que también es un mundo. Yo no era del mundo del teatro, entonces tuve 2 ayudantes maravillosos, el director Julio Ordano y la dramaturga Adriana Tursi, y con ellos emprendimos esta aventura donde incluí conexión creativa como parte del proceso de formación del alumno de arte. O sea, hacer arte con significado. Yo había estado contratada por 9 meses, pero lo que nunca me imaginé es que me iba a enamorar del proyecto. Y me quedé 9 años. Largué la posta cuando la carrera ya había tomado cuerpo, y ahí es muy fácil largar la posta. Hay un montón de candidatos que la quieren tomar. Cuando en las instituciones se está remando difícil, nadie acepta. Pero cuando la vida llama a la vida, convoca. El estar en la carrera de teatro y en el modelo pedagógico que ofrecíamos en la Universidad del Salvador en ese momento, bueno, nos convocó a otra gente, a la gente de comedia del arte, de la, ¿cómo se llama? La Academia Silvio D'Amico de Roma. Y allí fuimos a Roma a dar seminarios donde incluíamos conexión creativa como parte del proceso de formación de un alumno de arte. Este encuentro de hoy, además de contarles un poco en qué consiste la conexión creativa, también es invitarlas, si esto les resuena, a participar del programa que hemos diseñado para hacerlo online en Fundación Columbia. Va a tener la apertura es en marzo, va a ser quincenal. Por el momento será online. Si las cosas cambian, iremos transformándolo en presencial, pero eso es simplemente un deseo por el momento. Nada indica que podamos volver a trabajar en forma presencial en este tipo de tarea. No obstante, queda ahí pendiente. En este momento estoy dando conexión creativa en la Universidad del Valle de Guatemala y tengo grupos
en El Salvador, en el país. Y acude gente de toda Latinoamérica, porque en habla inglesa, Conexión Creativa es bastante conocida. Para los hispanoparlantes, no. Lo que vos proponés, Ale, de incluir las artes expresivas a los círculos de Gino Davolen, es altamente interesante y posible. Lo mismo sucede con aquellos que hagan counseling desde el enfoque centrado en la persona, o coach. Conexión Creativa suma, aporta, permite, o sea, ofrece nuevas posibilidades e instrumentos para poder trabajar tanto en forma individual como grupal. Es cierto, y comparto la idea, de que lo presencial es irreemplazable. Las circunstancias nos han hecho que de alguna manera escotomicemos o dejemos de lado en nuestros encuentros parte de nuestros sentidos, porque al trabajar online, ¿qué usamos? La vista y el oído, el olfato, el tacto, el gusto, quedan clausurados. Por lo tanto, el desafío aún mayor es tratar de hacer lo más posible real estos encuentros online. Y ahí sí, la convocatoria apunta a co-crear este espacio. Ir creando niveles de confianza y de intimidad cada vez más seguros y más sólidos. Esto a grandes rasgos es lo que ofrezco. ¿Por qué en la invitación está Graciela Bottini y equipo? Porque la vida también me enseñó a que trabajar con otros, con colegas, sabios en sus saberes o muy idóneos en lo que hacen, suma al proceso de formación de conexión creativa. O sea que probablemente nos acompañen, una vez que el grupo esté consolidado, algunos otros profesores de la fundación o colegas míos particulares. O sea, incluiremos dramaterapia, escritura creativa, senso-percepción, pero dada por especialistas. Como verán, es como un abanico, un montón de propuestas. No obstante, va a ser interesante que hagan una experiencia vivencial. Y eso lo tengo que combinar con la fundación para que comprueben por ustedes mismas si esto resuena con lo que están buscando. Es muy atractivo hablar de arte-terapia, pero en realidad dispara nuestra imaginación o nuestras ilusiones. El experimentarlo en nosotros mismos abre otra dimensión y propone otro compromiso. Es un poco lo que proponemos hoy. ¿Quisieran hacer alguna pregunta? ¿Les gustaría que les cuente algo más? Porque a mí si me dejan hablar, les cuento, tengo tanto para contar. Sí. Hola, ¿qué tal? Dale, Ale. Vale. Quería preguntar cómo es como el formato de las unidades, digamos, de este ciclo. Como bueno, módulos, hay un programa, como sea. Tenemos un programa. Y, a ver, la modalidad y la forma que va adquiriendo, un poco es lo que va resonando en el grupo.
Uno puede utilizar o abordar una técnica, pero va a ser diferente el resultado en los distintos grupos. Esto no es un menú de técnicas. Por eso, de hecho, en esta formación no empezamos con la bibliografía. Como modelo pedagógico es exactamente al revés de lo que estamos acostumbrados. Desde la experiencia se conquista el concepto. No obstante, existe una bibliografía y un profundo respeto por todos aquellos autores que se han pelado las pestañas escribiendo cosas muy interesantes. No se desecha, se suma. Pero en toda la primera etapa, lo que es importante dentro de este modelo pedagógico es que cada uno, con sus propias palabras, conquiste el concepto o los conceptos. O sea que es un trabajo vivencial, experimental, pero también de reflexión, de debate. Tan simple como considerar que el Colorado de Silvana es distinto al Colorado de María o de Agustina o de Ale o de Ingrid. El colorado, el azul, el amarillo, no importa. Trabajamos con frecuencias, con ritmos, y cada uno tiene su propia forma de percibir y de decodificar. O sea, esta es la propuesta. Es un modelo distinto al habitual, es cierto. También podemos llegar, o sea, yo no interpreto de ninguna manera, yo acompaño. Y es importante a veces, muchas veces, acompañar al otro a llegar a lugares de dolor a los que es muy difícil llegar solo. O sea, en el uso de las artes expresivas, el terapeuta o facilitador acompaña un proceso, contiene, apoya. Este tipo de abordajes también es muy eficaz en los llamados problemas y patologías del desvalimiento. Se entiende por problemas y patologías del desvalimiento a todas aquellas cuestiones o problemáticas donde la palabra es insuficiente. Por ejemplo, las adicciones, la traumatofilia, la psicosomática, la violencia familiar, o también problemáticas que afectan al tejido social, tales como los homeless, los refugiados. Yo tuve la oportunidad hace muchos años, en el 97, de trabajar con refugiados albanos que llegaban a Italia como familias desmembradas. Por ahí llegaba una abuela con 2 nietos, un sobrino, la vecina, eran familias desarticuladas. Y una amiga mía me invitó, yo en ese momento estaba en Suiza dando unos seminarios con Natalie Rogers, y me dice, ¿por qué no te venís a Milán? Y era tan cerca que me animé. Y fue una experiencia maravillosa, porque nos comunicamos no con el idioma. La gente con la que trabajé no hablaba ni castellano ni inglés, y chapuceaba el italiano, que era con lo que yo me podía comunicar. Y yo no hablaba albano, o sea que se imaginan que parecía un cuento de Ray Bradbury en Crónicas Marcianas, que se encontraban, pero uno era, cuando querían darse la mano, uno era transparente para el otro. Pero no,
utilizar el juego y las artes expresivas permitió trabajar con este grupo de refugiados y generar un clima de silencio, de contención, que casi era sagrado. De casualidad, en esa oportunidad, había un grupo de suecos y noruegos observando la experiencia. Fue tan hermoso el encuentro que cuando acabó todo, esta gente vino a charlar conmigo y yo estaba súper entusiasmada y tirábamos ideas y qué sé yo. Y bueno, ellos estaban preparando para recibir refugiados bosnios en Suecia. Bueno, unos años más tarde, en un congreso de la IEATA, que es la Asociación Internacional de Terapias Expresivas, que ahora después les voy a contar porque no me quiero olvidar, es un dato que les puede interesar. Aparece una chica con un... ¿se acuerdan los ladrillos, los DVD, ladrillos? Que eran como libros, ¿no es cierto? Y me dice, vos no te acordás de mí. Y le digo, me parecés cara conocida, pero la verdad no me acuerdo. Bueno, este es un video de lo que trabajamos con los refugiados bosnios y que nació esa noche inspirada en Milán. Y el trabajo se llamaba Exilados del Cuerpo. Ahí trabajaba, o sea, la noche famosa en Milán, yo les decía, gente que llega refugiada a un país que hablan distinto, con costumbres distintas, que comen cosas distintas, que se relacionan distinto. Es bueno, más allá de que exista un plan social que los recibía, empecemos a trabajar desde el grito a la canción de cuna. Empecemos a reconectarlos con su propia mítica y mística, sus cuentos y leyendas, sus bailes, sus historias. Bueno, se las hago corta. Fue una belleza. Ellos trabajaron en Suecia y no sé si en Noruega, yo ahora no me acuerdo, con este programa que, digamos, se nutrió con conexión creativa, con la articulación de los distintos lenguajes expresivos. Y destaco, desde el enfoque centrado en la persona, que es una modalidad de abordaje, es un modelo comunicacional, que es muy fácil describirlo o contárselos, pero en realidad incorporarlo, hacerlo carne, lleva una vida. Este modelo comunicacional se basa en 3 condiciones básicas, que son la empatía, la congruencia y la mirada de aceptación incondicional. Esas 3 patas son lo que ponemos en práctica desde el momento 1 en conexión creativa. Algo que no me quería olvidar. En el año 95 cofundé con María González Club PESETI Argentina. ¿Qué es PESETI Argentina? Es una sigla. Person Centered Expressive Arts Therapy Institute, donde ofrecemos el mismo programa que hacía Natalie en Estados Unidos. Natalie falleció hace unos años y con esta estructura se da en Japón y en Argentina. Con alegría supe que otra discípula de ella lo está implementando en Estados Unidos nuevamente. También les comentaba que, bueno, PESETI Argentina está reconocido
por la IEATA, que es la International Expressive Arts Therapy Association, que nuclea a todos aquellos personas y programas e instituciones que utilizan las artes expresivas en su actividad. Esta institución, que está compuesta por la mayoría de los países, que está también dividida en regiones, una vez hecha la capacitación y el entrenamiento, si hay interés de obtener el registro como arteterapeuta internacional, ya sea en salud o en educación, puede hacerlo. Yo en este momento estoy gestionando que el programa en Fundación Columbia pueda ser admitido dentro de ese encuadre. O sea que, como verán, ganas de hacer cosas hay. El tema es que hay que irlas armando, hay que irlas construyendo. De esto se trata. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Porque yo quiero escucharles la voz. Aparte de haber escuchado qué es lo que las convocó. Supongo que deben haber surgido interrogantes. Y con mucho gusto, si puedo, los responderé. Dale, Agus. ¿Cuál es la salida laboral, el panorama laboral en todo esto, en todos los recursos que nos vamos apropiando, interiorizando, nutriendo, para poder dar a los demás? ¿Va a haber grupos, va a haber proyectos, va a haber posibilidades a nivel de intercambio? Sí, todo eso se va co-creando. Se va co-creando. No les puedo decir cómo se va a armar el grupo en la fundación, no tengo idea. Yo estoy dando charlas, esta es la segunda, va a haber una más con este mismo formato. Y bueno, y se verá quiénes se quieren sumar. Lo que sí, que quede claro que la primera parte, digamos, lo que llamamos el nivel 1, es trabajar nuestro propio proceso creativo personal. Sí. Ya sea como objeto y unidad de estudio. El nivel 2 es crear comunidad a través de las artes expresivas. El nivel 3 es la sabiduría del cuerpo. Ahora, ¿qué quiero decir? No es una escalerita. Nivel 1, pasamos al nivel 2, ¡tum!, pasamos al nivel... No. Son como círculos cada vez más abarcativos, donde nunca dejamos de trabajar nuestro propio proceso creativo personal, pero lo vamos ampliando, vamos incorporando otro tipo de recursos. Bien. Esa es la propuesta. La salida laboral, y eso es un interrogante, Agustina, ¿qué forma le vas a dar con todos estos conocimientos tuyos, propios? Y será tu obra de arte. Tu propia obra de arte. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo como una pregunta imagino que no siempre será igual, que habrá como mutaciones de acuerdo al abordaje que necesite la persona, las personas, pero tengo como una pregunta de si tiene como un formato, en una sesión, por ejemplo, no sé, comienza de tal forma, después sigue de tal forma, más o menos, después amoldable, obvio, pero si hay como algún sistema o modalidad así común. Sí, sí, desde ya. La hay más espontánea y más libre y más creativa es una experiencia cuando mejor plantada estés y sepas lo que estás haciendo y a dónde querés llegar.
crear confianza es un arte. La confianza se construye, no se improvisa. Las sesiones, por supuesto que tienen una estructura, tanto las individuales como las grupales. Hay todo un primer momento de descentramiento, luego de trabajo con los distintos materiales artísticos, luego hay una reflexión. Cuando estás creando, vos y la obra son uno. Hay un segundo paso donde uno comienza a poner perspectiva en lo que hace. Y ahí está el momento de reflexión. Y luego viene la inclusión de nosotros como arteterapeutas, donde siempre las intervenciones que hagamos son proyecciones nuestras, que le pueden o no servir al otro. Obvio que cuanto más experiencia vas adquiriendo, el comentario es más sutil, más preciso, da en el blanco. Graciela, tengo una pregunta de Facebook, pero me parece que Silvana antes, ¿no? Había levantado la mano, ahí Silvana en el Zoom, y después te leo una de Facebook. Dale, decime, Silvana. Yo lo que te quería preguntar, más allá de que me interesa muchísimo el proceso personal, mi interés en estudiar arteterapia es, porque como comentaba recién, en un par de años ya me jubilaría, digamos, de mi trabajo actual, y la verdad es que tengo interés de empezar a participar, obviamente que no como primera persona, sino como para ayudar de alguna manera en alguna ONG a trabajar con chicos. Eso es lo que hace rato que tengo ganas. Y entonces quería tener como una herramienta mínima, pero por ejemplo me ofrecí inclusive en algunas escuelas, digamos, que trabajan con arteterapia o en refugios de chicos, y es como que me dicen que si no tengo una formación psicológica no lo puedo hacer. Bueno, no sé con quiénes habrás hablado, depende, mirá, depende, y también depende que te conozcan y que vean cómo trabajás. No, en principio me interesa hacer la formación para mí, pero lo que quiero saber es si con esto uno puede llegar a lo que yo quisiera, que es trabajar con chicos sin fines de lucro. Mi interés no es lucrativo. Es como ser como un ayudante, no sé, como si fuera una maestra jardinera que tiene un ayudante que la acompaña a los chicos. Eso me interesa. Me interesa trabajar con chicos. Sí, claro que eso es posible. Se puede. Incluso a medida que vas transitando el proceso, conociendo tus propios obstáculos o dificultades, se abre un panorama de conocimiento muchísimo más amplio. Está. Sin duda. Gracias. También si te interesa ahondar, bueno, en Conexión Creativa hacemos una articulación entre el juego y el jugar y las artes expresivas, sin duda. Están íntimamente relacionadas. Muchos participantes de Conexión Creativa descubren y les dan ganas de entrar en el mundo de las bellas artes, en un mundo más académico, y está muy bien. Y está muy bien que así sea. Y muchos participantes en Conexión Creativa de repente sienten las ganas y la necesidad de estudiar psicología o consejería o abre digamos, uno va articulando y sumando cosas que acompañan esa búsqueda. No te coloca en el lugar de yo no puedo o yo no sé. Al contrario, voy explorando por acá. Tiene que ver con el dar a luz ese potencial creativo que todos tenemos. ¿Vieron cuando crecen unos pastitos, unos yuyitos,
entre las baldosas de una vereda, ese es el ejemplo más contundente de la voluntad de vivir, de las ganas de vivir. Gracias. Al contrario, Caroline, decías que Graciela, había una pregunta. acá Mariel pregunta, ¿qué Mm. conocimientos o habilidades se tienen que tener para formarse en esto? Si hay requisitos. Mira, ser un ser humano con ganas y voluntad de seguir aprendiendo. Esos son todos los requisitos. Ahora, Mariel, en la medida que quieras profesionalizarlo más en algún área, bueno, ya se verá, ya se verá. Vos misma vas a ir sintiendo por dónde ir, cómo sumar. Ese es el encanto de incorporar el arte a nuestra vida cotidiana. Porque no es solo hacer un cuadro, o bailar, o escribir un poema maravilloso. Atenti, lo extendemos a nuestra vida diaria, haciendo un plato rico de comida o decorando una fuente. De repente es como que nuestra percepción, nuestra necesidad, nuestro impulso vital nos lleva a embellecer el entorno, a hacer las cosas con significado, de una manera distinta. Por eso les digo que es una propuesta pedagógica diferente y profundamente transformadora. Profundamente transformadora. Repito, es teoría, es técnica, pero también es una forma de vida. Sobre la intervención que nombrabas como la última parte de la intervención del arteterapeuta, está como basada en counseling, esa intervención, bueno, además supongo que algo humano y del intuitivo del momento, pero como para saber ahí qué herramientas están ahí dando vueltas. Mira, en esa parte de la intervención. en el programa de la fundación, es un entrenamiento y un trabajo con uno mismo. Si vos después, Ale, querés seguir estudiando y estudiás counseling, bienvenido sea. Si lo hacés simultáneamente, fantástico. Si sos counselor y sentís que falta 5 para el peso, que necesitas incluir otros recursos, bienvenido sea. En Conexión Creativa no trabajamos con la patología, trabajamos con ese reservorio de salud que toda persona tiene por más desmantelada que esté. O sea, la vida busca la vida. Y en algún rincón de nuestra historia existen experiencias donde pudimos ser profundamente contenidos y amados, aunque después la vida nos haya cacheteado. El ejemplo que les daba de los refugiados albanos, que venían de una situación más traumática que la guerra, imposible. Dejar el hogar, el país, los vínculos, trabajar con emigrantes que dejan todo. Bueno, el emigrante de alguna manera sueña con un mundo mejor. Y ese es un tema. El dolor de la emigración no se habla. Y en las familias a veces pasan varias generaciones y no ponen en palabras el dolor de emigrar. Y todos somos hijos o nietos o bisnietos de emigrantes, de inmigrantes. Entonces hay cuestiones que de repente el arte revela. No sé si te contesté, Mariel.
Gracias. Graciela, tengo Ale. otra pregunta del Facebook. Anita pregunta si es posible realizar este curso sin tener idea de arte. Por supuesto, eso lo dijimos al principio. En este curso no es necesario tener experiencia previa ni en psicología ni en arte. Tal como es entendido, ¿no es cierto?, desde lo académico. No. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, les cuento algo. Como todo en la vida, llega un momento en que tenemos que despedirnos y separarnos. Si quieren hacer alguna pregunta que les haya quedado resonando, con mucho gusto, escríbanme a gracrea@gmail.com. Y si no lo anotaron claramente, llamen a la fundación y la fundación les da mi dirección de mail. Y podemos hablar de algún tema que quieran clarificar. ¿Mm? Y en caso que se decidan, junten alegría para volvernos a encontrar. Eso es todo. Un beso virtual y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Ingrid y Gracias, Caroline, gracias. ¿quieren seguir charlando de algo en especial? ¿Algún comentario? Caroline. Gracias, fue inspirador. No Me por, da ganas. no ¿Eh? por mi parte, yo te No por estuve acá, estuve complementando por Facebook y por acá información, así que todo bien. Gracias, Graciela, Bueno, interesantísimo gracias y a un ustedes. placer tu conocimiento. Chau, chau. Chau, chau.